Hola amigos, bienvenidos al canal Pintar con Marta. Vamos a seguir hablando de cine. En otro tutorial habíamos hablado de la iluminación en el cine y en la fotografía. Y ahora vamos a hablar de los tipos de plano, pero entendiendo el plano como el encuadre. ¿Qué es el encuadre? Pues el encuadre es la porción de una escena que queremos que aparezca en nuestra pantalla o en nuestra fotografía, en el espacio de la fotografía o en nuestra viñeta de cómic. Cuando vamos a rodar una escena, tenemos pues toda la escena montada, con los personajes, etcétera, y la estamos viendo toda. Pero nosotros tenemos que decidir de toda esa escena que hay ahí, qué es lo que queremos que se vea en la pantalla o en la fotografía, ¿no? Y en el cómic vamos a ver que es lo mismo, son los mismos tipos de encuadre o de plano. Voy a mostraros con ejemplos cómo son los diferentes tipos de plano, ¿vale? Y lo voy a hacer pues utilizando estas dos muñecas, como si fueran unos personajes de una película. Cuando en nuestro espacio, ya sea de fotografía, de cómic, que sería la viñeta, o de cine, es decir, en la pantalla, decidimos que entre toda la escena o una buena parte de la escena, es decir, que se vean los personajes de cuerpo entero y se vea el paisaje o el escenario al completo, eso es un plano general. ¡Hola! ¡Venimos a ver el unicornio! El plano americano es un plano que se ha utilizado, como su propio nombre indica, mucho en las películas americanas y que consiste en que las figuras quedan más o menos cortadas pues a la altura de las rodillas, más o menos, o por encima de las rodillas. Es decir, es un plano que no es general porque no se ve la figura entera, pero tampoco es un plano medio porque se ve bastante parte del cuerpo. Los caballos también son muy bonitos y además los unicornios siempre se están metiendo en líos. En el plano medio vemos la figura más o menos por la mitad, es decir, de la mitad del cuerpo para arriba, de la cintura para arriba. ¡Ya viene el unicornio! Eso no es un unicornio, es un caballo. El plano aberrante es un plano que se utiliza para crear sensación de tensión o de inestabilidad y en el que las figuras, en lugar de aparecer verticales u horizontales, según cuál sea la posición de los personajes, ¿no? Según si están de pie o tumbados, se ven inclinados. El primer plano es un encuadre en el que estamos viendo, llenando prácticamente la pantalla, pues la cabeza del personaje. ¿Y yo no te doy miedo? A veces se pueden ver los hombros y el cuello, pero algunas veces está todavía más cercano, que entonces se podría llamar primerísimo primer plano o también se puede llamar detalle, cuando vemos muy de cerca una parte de la cara o cualquier otro objeto que veamos de cerca. Luego tendríamos el picado y el contrapicado. El contrapicado es cuando vemos las figuras desde abajo y el picado cuando las vemos desde arriba. Podemos verlas desde arriba, pero desde distintas alturas o distancias. Si rodamos una escena o hacemos una fotografía a vista de pájaro, lo que sería una vista aérea, muy desde arriba, desde un dron o desde un helicóptero, por ejemplo, eso realmente pues sería un plano general en picado. ¿Por qué? Pues porque sería un plano en el que veríamos una gran extensión de espacio y además lo veríamos desde arriba. Esto que hemos visto aquí sirve igual para cine, para fotografía y para cómic. En el próximo tutorial veremos algo que ya es más específico del cine, porque va a ser el movimiento de la cámara, los diferentes movimientos que podemos hacer con la cámara para que se ajusten a la narración, a lo que queremos expresar, a lo que queremos contar o queremos transmitir. Y esto es todo. Hasta la vista.